Muy buenas tardes, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en los clics de consultorio jurídico y esta semana es la semana de las pensiones. Un tema, Víctor Julio, muy buenas tardes, un tema obligado para nosotros. Buenas tardes, Humberto. Obligados y nos obliga nuevamente a resolver y absolver las consultas que nos hacen los televidentes. Para ello hemos invitado al doctor José Jesús López. Doctor López, bienvenido. Muy amable, gracias por la invitación. Y bueno, a tratar de apoyar aquí estas causas pues, sociales en el sentido de resolverles pues, en lo más que se pueda sus grandes preocupaciones como es el derecho fundamental a la pensión. Y las preguntas que tienen nuestros televidentes, doctor López. Humberto, el doctor López nos ha acompañado en otras ocasiones, como tú sabes, fue magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla y actualmente es abogado litigante. Doctor López, como decía hace un momento, quedaron pendientes algunas consultas que nos enviaron y preguntas que nos hicieron nuestros televidentes. Entre ellos está el señor Álvaro Herrera García, que dice que vive en Santa Marta y formula su inquietud de la siguiente manera. Me gustaría saber si es posible negociar mis aportes a Colpensiones y renunciar a mi pensión. Tengo 1.450 semanas y 55 años. ¿Me toca esperar hasta los 62 o puedo negociar una pensión parcial? Muchas gracias. Bueno, de acuerdo a nuestra legislación, Ley 100 de 1993 y su reforma, la 797 del 2003, no es posible pues, que se pueda negociar pensiones parciales. Eso está excluido de nuestra legislación. Lo que sí tiene que esperar es el cumplimiento de la edad, porque es una prestación definida. El régimen de prima media es prestación definida, donde desde un inicio están estatuidos los requisitos, como son el cumplimiento de semanas y la edad correspondiente, que varía de acuerdo si es hombre o mujer. En este sentido, para los hombres son 62 años, como él muy bien lo expresa, y tiene que esperar a esa situación. Ok, doctor López, muchas gracias. Nos escribe también la señora Nur Franco y dice lo siguiente: mi esposo cometió el error de pasarse a Porvenir y cuando quiso regresar a Colpensiones ya no podía hacerlo. Pregunta ella, ¿se puede pensionar con Colpensiones a través de una demanda? Bueno, ahí hay que verificar varios aspectos. Hay que recordar que el régimen de traslado entre regímenes es factible en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia, siempre y cuando la persona, el afiliado al régimen haya cotizado, es decir, haya obtenido el derecho no por el cumplimiento de la edad, sino haber laborado más de 15 años o tener 15 años de cotizaciones en el régimen de prima media. En esas condiciones, de acuerdo a la Corte Constitucional y a la sentencia CU 898, es permitido que en cualquier tiempo, a pesar de que la persona se haya trasladado al régimen de ahorro individual, estando en régimen de prima media, pueda regresar en cualquier tiempo y bajo las condiciones establecidas por la propia Corte Constitucional, en el sentido de que debe trasladarse también todo su capital acumulado en el régimen de ahorro individual, con su rendimiento financiero y hasta los bonos pensionales. Continuamos absolviendo las consultas en el día de hoy de tema de pensiones de los televidentes. Nos sigue acompañando el doctor López. Doctor López, nos escribe una televidente, Paola Carrillo, no dice en dónde está domiciliada, pero hace esta consulta. ¿Cómo opera el principio de favorabilidad pensional en el régimen de transición de los servidores públicos? Bueno, el principio de favorabilidad que está consagrado en la Constitución, artículos 53 y 48 también para la seguridad social. El principio de favorabilidad está establecido básicamente en el régimen pensional para los casos de invalidez y sobrevivencia. En el sentido de que si una persona, de acuerdo a la Corte Constitucional, no, lo correcto, lo legal es que se debe aplicar el régimen pensional de acuerdo a la fecha de estructuración de invalidez o de la causa de la muerte del afiliado. En ese sentido, sí, hay una norma anterior, como eran los acuerdos 49-90 para el Seguro Social y la Ley 33 del año 85 para el sector público, los empleados públicos, sí, y también la 31-37 del año 68 para el sector público,
Si ocurre de que la legislación anterior a la vigente de la Ley 100 es mucho más favorable, pues para las condiciones de esa invalidez, para obtener el derecho a la pensión de invalidez o de sobrevivencia, ahí opera el principio de favorabilidad. Un televidente, doctor López, nos escribe a nuestro WhatsApp, no se identifica, pero dice lo siguiente: coticé por 31 años, 1.613 semanas a Colpensiones. ¿Cuál es el porcentaje adicional que debo tomar para recibir sumado al 65%? Bueno, actualmente pues el tope está en 1.300 semanas y que correspondería al 65%. Pero tenemos que mencionar que de acuerdo a la ley 797 del 2003, a la actual liquidación, el cálculo de una pensión está sometida a un sentido decreciente. Es decir, que si la persona gana mucho más salarios mínimos, en equivalencia a salarios mínimos, se le va a decrecer 0.5 por cada salario mínimo pues, mayor que supere ese 65%. Entonces, hecha esa fórmula, que es bastante, es decir, es que se establece pues, un cálculo que es de actuarios, entonces en ese sentido lo superaría. Como él superó 1.300 y está llegando a las 600, se le incrementaría en 300, pero eso sí, la pensión no puede superar el 85%. Desde Cartagena nos escribe el señor Benjamín Villarreal para reportarnos sintonía, a quien le mandamos un saludo. Y también Humberto desde Soplaviento Bolívar nos saluda el docente José Sala Ospino, a quien agradecemos su puntualidad con nuestro programa. Muy bien, a propósito de docentes, José María Cotes nos escribe y nos dice lo siguiente: me gustaría saber por qué a un docente oficial que está pensionado no le dan la indemnización sustitutiva de casi 1.000 semanas cotizadas o le permiten que complete las 1.300 para recibir la pensión. Y si no se puede entregar la indemnización, ¿a dónde va ese dinero? Bueno, el estatuto docente pues, y el régimen prestacional del sector oficial docente es diferente pues, en ese sentido su regulación pues, a la legislación general pues, que existe para el otro sector pues, del sector privado o público. En ese sentido, que es la legislación de Ley 100 de 1993. En el de los docentes, realmente, pues esos dineros pues, quedan reducidos si no logran la densidad de cuotas para jubilarse, quedan a cargo pues, del Estado en ese sentido, del régimen de ellos prestacional de las cajas que es correspondiente. Desde Cartagena nos escribe el señor Benjamín Villarreal para reportarnos sintonía, a quien le mandamos un saludo. Y también Humberto desde Soplaviento Bolívar nos saluda el docente José Sala Ospino, a quien agradecemos su puntualidad con nuestro programa. Muy bien, a propósito de docentes, José María Cotes nos escribe y nos dice lo siguiente: me gustaría saber por qué a un docente oficial que está pensionado no le dan la indemnización sustitutiva de casi 1.000 semanas cotizadas o le permiten que complete las 1.300 para recibir la pensión. Y si no se puede entregar la indemnización, ¿a dónde va ese dinero? Bueno, el estatuto docente pues, y el régimen prestacional del sector oficial docente es diferente pues, en ese sentido su regulación pues, a la legislación general pues, que existe para el otro sector pues, del sector privado o público. En ese sentido, que es la legislación de Ley 100 de 1993. En el de los docentes, realmente, pues esos dineros pues, quedan reducidos si no logran la densidad de cuotas para jubilarse, quedan a cargo pues, del Estado en ese sentido, del régimen de ellos prestacional de las cajas que es correspondiente. Doctor López, un televidente pregunta: el patrón paga atrasado mis cotizaciones a pensiones, a Colpensiones, y Colpensiones los intereses se los cobra el trabajador, colocando en la historia laboral pago o periodo anterior, y esos días se pierden y no suman en las semanas cotizadas. Bueno, es factible de que ocurra normalmente pues esas situaciones cuando hay mora pues en los pagos de los aportes pensionales
por cuanto el próximo pago que se realice se aplica inicialmente pues lo correspondiente a intereses. Pero el Consejo de Estado ha traído pues varias ya sentencias en donde ilustra el criterio de que las fracciones que ocurran, por un ejemplo, si la persona, si el patrón ha demorado 2 meses y 20 días en la mora, pues en pago de los aportes, lo normal es que las entidades correspondientes entonces lo lleven pues a los 3 meses fijos. Eso está prohibido y está ya cuestionado por el Consejo de Estado de que no se debe fracción, es decir, que si son días, debe ser por día, por cuanto el calendario está constituido por meses y días. El principio de que se aplique a ellos su semana, pero después para los efectos pensionales, esos días sí corresponden y se contabilizan adecuadamente pues, en la liquidación de las semanas cotizadas, porque ese también opera en ese sentido. Es decir, puede ser de que lo apliquen los intereses enseguida a los aportes, pero después en la liquidación esas semanas quedan vigentes pues, y quedan aplicadas a la historia laboral y se le reconoce como sus semanas cotizadas. Doctor López, Buenaventura Arroyo nos escribe y nos dice lo siguiente: estoy pensionado por invalidez y coticé 1.150 semanas. No puedo acceder a la pensión de vejez, dice él. ¿Qué debo hacer? Bueno, la ley 100 y la ley 797 del 2003 trajo una situación muy especial para las personas que están con pérdida de capacidad laboral mayor al 50% y es la pensión especial que existe como anticipada de la de vejez. Pero hay que comprender y hay que analizar que hay incompatibilidad entre las pensiones de invalidez y de vejez. No puede una persona por disposición legal beneficiarse de ambas. Entonces, en este sentido, cuando la persona se fue a jubilar, se fue a pensionar por invalidez, ha debido tener en cuenta que con después de pérdida de capacidad del 50%, teniendo 1.000 semanas de cotización, y teniendo los 55 años de edad se podía jubilar en mejor forma sin tener que pues, depender de la liquidación de la pensión de invalidez, sino de esta pensión especial de vejez, de invalidez por vejez. Tengo una pensión de invalidez. En el año 2019 cumplo 62 años. ¿Qué tengo que hacer para cambiar mi pensión de invalidez a pensión de vejez? Tiene que ver con la pregunta del día de ayer. Bueno, muy bien. Las pensiones de invalidez se pueden revisar, pero el que supere es decir, que por pensión de invalidez se transforme en una pensión de vejez, tendría pues que primero cumplir con los requisitos para la pensión de vejez, como sería los de 1.300 semanas, de acuerdo al dato que suministra el televidente no cumple con ese tiempo. Entonces ahí sería imposible pues trasladar de una pensión de invalidez a la de vejez por falta de cumplimiento de requisitos. Franklin Sosa, doctor López, nos escribe desde Barranquilla y dice lo siguiente: quiero saber si puedo retirar la pensión a los 56 años. ¿Qué procedimiento debo hacer? Perdón, ¿cómo es? Dice, quiero saber si puedo retirar la pensión a los 56 años. Pues la persona tiene 56 años, Franklin Sosa, y considera o plantea o pregunta si puede pensionarse. Sí, puede pensionarse anticipadamente antes de cumplir los 62 años. No nos dice si está en Colpensiones o si está en un régimen privado. Exacto. Entonces, él no expone bien el caso porque entonces no sabemos en qué régimen está. Acordémonos que existen los dos regímenes que son excluyentes, el del régimen de ahorro individual con solidaridad y el del régimen de prima media con prestación definida. En el régimen de ahorro individual es donde sí, como lo hemos estado mencionando, es donde se puede sí pensionar a la persona anticipadamente, siempre y cuando su capital acumulado en su cuenta individual pues cubriría pues la pensión, es decir, daría los soportes financieros para cubrir su pensión. Ahí sí se podría pues anticipar siempre y cuando el capital acumulado lo permita. En el régimen de prima media con prestación definida es imposible adelantarse a los requisitos legales ya preestablecidos al momento de la afiliación y que por ley están establecidos como son la edad y el número de semanas. Entonces, en este caso,
Anticipada tendría que ser si está en el régimen de ahorro individual. Si está en el régimen de prestación definida, no. Acordémonos también que en el régimen de ahorro individual consolidado se pueden hacer aportes también voluntarios fuera de los legales y para acumular un capital suficiente para poder anticiparse a la jubilación. Doctor López, muchísimas gracias por estar esta semana con nosotros en los clips de Consultorio Jurídico. Volveremos a invitarlo porque sin duda este es el tema más requerido por los televidentes, Víctor Julio. Y a los televidentes, Humberto, invitarlos que nos sigan acompañando a las 6 de la tarde en Consultorio Jurídico por Telecaribe. Le recordamos nuestro WhatsApp que aparece aquí en Generador de Caracteres, que es el 300-397-1858 y nuestro correo electrónico consultoriojuridicocaribe@gmail.com. Buenas tardes.